Everybody's waiting. Webber's alongside David Coulthard. They're all waiting to see when Barrichello's going to top the spot. Here he goes. Here he goes. Not smart thing to do at all, Rubens. That's bunching the... Cuando pensamos en la Fórmula 1 de principios de los 2000, solo viene a la mente un nombre: Michael Schumacher. Durante esos años, él no solo dominaba, él era la Fórmula 1. 5 títulos consecutivos con Ferrari habían convertido al alemán en una leyenda viviente. El Imperio Rojo parecía indestructible, con una sinergia perfecta entre piloto, equipo y tecnología. Los tifosis italianos lo adoraban como a un dios, mientras sus rivales ya competían resignados por el segundo puesto. Pero en 2003, los titulares gritaron algo nuevo. Un joven de apenas 22 años había ganado una carrera, convirtiéndose en el piloto más joven en hacerlo en la historia de la Fórmula 1. Y no solo eso, había vencido al mismísimo Barón Rojo. Su nombre, Fernando Alonso. Este español no era solo un piloto talentoso. Detrás de él estaba una figura familiar: Flavio Briatore, el mismo hombre que había lanzado la carrera de Schumacher. Es como ver la misma película 10 años después, dijo el italiano. Briatore veía en Alonso algo que los demás tardaron en notar: un hambre voraz, una mentalidad diferente. A diferencia de otros jóvenes, Alonso no sentía reverencia por los grandes nombres. Tenía una capacidad técnica extraordinaria para desarrollar el monoplaza, y una ambición que iba más allá de simplemente participar. Sus humildes inicios en el karting español habían forjado un carácter de hierro. Cuando debutó con Minardi a los 19 años, ya tenía claro su objetivo: no estaba allí para hacer amigos. Era solo cuestión de tiempo antes de que estos dos gigantes chocaran. Y ese momento llegó en 2005, cuando la rivalidad se encendió de verdad en el Gran Premio de San Marino. Nadie imaginaba entonces que estábamos a punto de presenciar el final de una era y el nacimiento de otra. Imola 2005. El circuito italiano, cargado de historia, sería testigo del primer gran duelo entre el campeón y el novato. Para Michael era una carrera crucial. Había perdido las 2 primeras del campeonato y necesitaba puntos desesperadamente. La suerte no estaba de su lado, obligándolo a salir desde la 13ª posición. Pero si alguien podía remontar, ese era Schumacher. Con precisión quirúrgica, fue adelantando rivales vuelta tras vuelta, hasta encontrarse pegado al alerón trasero de Alonso. El mundo contuvo la respiración. El rey contra el príncipe. La experiencia contra la audacia. Fernando enfrentaba problemas con su motor, pero defendió su posición con una maestría asombrosa. 12 vueltas de resistencia heroica, sin cometer un solo error bajo la presión del heptacampeón. Al final, cruzó la meta por delante, con Schumacher pegado a su cola. Uno de los finales más ajustados que se recordaban en años. La ventaja de Alonso durante esa temporada fue tan abrumadora que Michael solo pudo ganar una carrera: el controvertido GP de Estados Unidos, donde solo compitieron 6 coches debido a problemas con los neumáticos Michelin. No fue una victoria, fue un regalo. En Brasil, Fernando se coronó como el campeón más joven de la historia, con solo 24 años. Había acabado oficialmente con la era de dominación Ferrari. Pero el momento que selló este cambio generacional llegó en Japón. Ambos estaban fuera de los puntos, Fernando 16º, Michael 14º. Solo el orgullo estaba en juego. Durante 18 vueltas, Alonso estudió al Ferrari, esperando su momento. Entonces, en la curva 130, a más de 320 km por hora, ejecutó un adelantamiento imposible por el exterior que dejó al mundo boquiabierto. El rey había sido destronado. La temporada 2006 comenzó con rumores sobre la posible retirada de Schumacher. Ferrari había desarrollado un nuevo monoplaza tras las lecciones aprendidas, y Michael estaba determinado a recuperar su corona. Los roles se habían invertido, ahora Alonso era el campeón y Schumacher el cazador. El contraataque llegó precisamente en Imola, donde había perdido el año anterior. Michael consiguió la pole batiendo el récord de Senna en el mismo circuito donde el brasileño perdió la vida. Durante la carrera, condujo como disparado por un cañón. Cuando Alonso cometió un pequeño error en una chicane, fue todo lo que Michael necesitó para ganar. El mensaje era claro: la guerra apenas comenzaba. Luego vino Mónaco, el circuito donde la clasificación lo es todo. Tras marcar un gran tiempo, Schumacher hizo algo impensable: estacionó su Ferrari en rascas durante su última vuelta, impidiendo que los demás mejoraran sus tiempos. No parecía un error, parecía calculado. La FIA lo envió al fondo de la parrilla como castigo. Briatore estaba furioso: es una vergüenza. Alguien que es 7 veces campeón quiere hacernos creer que no lo hizo a propósito. La reputación del alemán quedó dañada. La tensión escaló cuando la FIA declaró ilegal el sistema de amortiguación de masa de Renault a mitad de temporada. Un golpe devastador para Alonso.
Existe un compromiso de la FIA para jugar en nuestra contra, declaró el español. Para él, era obvio, el deporte protegía a su estrella. Ya no considero la F1 como un deporte, añadió después de otra sanción en Hungría. Lo que comenzó como una rivalidad deportiva se había transformado en algo personal. Las declaraciones cruzadas eran cada vez más agresivas, y los medios alimentaban el fuego. La batalla ya no era solo en la pista. El drama alcanzó su punto culminante en Monza. Tras conseguir su victoria número 90 en casa de Ferrari, Schumacher hizo el anuncio que paralizó el mundo del motor: este será mi último GP de Monza. Después de 16 años, la leyenda colgaría el casco. Solo estaba 2 puntos por detrás de Alonso en el campeonato, con 3 carreras por disputar. La respuesta de Fernando fue demoledora: Zidane se retiró con más gloria que Schumacher. Y añadió: Michael es el piloto más antideportivo con el mayor número de sanciones en la historia de la F1. La rivalidad había superado los límites deportivos. Todo se decidiría en China, bajo un diluvio bíblico. Alonso salió desde la pole, pero una parada desastrosa en boxes le costó 19 segundos. Schumacher, que había partido sexto, aprovechó cada error. Ferrari ejecutó una clase magistral estratégica con pitstops perfectos, algo que parecería increíble para los aficionados modernos acostumbrados a sus errores tácticos. En un final electrizante, Alonso redujo una diferencia de 54 segundos a solo 3 en la última vuelta. Pero no fue suficiente. Schumacher ganó y, por primera vez en la temporada, empataron en puntos. El champán en el podio parecía presagiar un final perfecto, Michael retirándose con su 8º título. Una semana después, en Suzuka, con todo en juego, Schumacher adelantó a su compañero Massa y estableció una cómoda ventaja. Parecía que iba a tomar el liderato del campeonato cuando, en la vuelta 37, ocurrió lo impensable. Su motor falló, algo que no había pasado a Ferrari en 6 años. El destino había elegido bando. Brasil 2006. La última carrera de Schumacher con Ferrari. Alonso solo necesitaba terminar 8º para ser campeón. Michael, clasificado 10º, sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero prometió luchar hasta el final. En la salida, remontó hasta el 6º puesto, mostrando destellos del Schumacher de siempre. Pero entonces, un pinchazo lo envió al puesto 19. La vida no suele ofrecer finales de cuento, y Michael lo sabía. Sin embargo, en una carrera perdida, en una temporada que se le escapaba, hizo lo que solo un verdadero campeón puede hacer: remontó hasta el 4º lugar y marcó la vuelta rápida. No ganó el título, pero se fue como llegó, demostrando por qué era una leyenda. Alonso cruzó la meta para ganar su 2º campeonato consecutivo. A los 25 años, había derrotado 2 veces seguidas al que muchos consideran el mejor piloto de la historia. Su victoria no fue solo un triunfo personal, sino el símbolo de un cambio generacional en la Fórmula 1. Años después, reflexionando sobre sus batallas, Fernando diría: Michael fue mi mayor rival en F1, fue como un maestro para mí. Por su parte, Schumacher mostró la elegancia de los grandes en la derrota, reconociendo el talento del español. En él veía un reflejo de su juventud, la misma hambre, la misma determinación implacable. Esta rivalidad transformó la F1. 2 estilos de pilotaje diferentes, 2 personalidades opuestas, pero un mismo objetivo: la victoria a cualquier precio. Inspiraron a la siguiente generación de pilotos como Hamilton y Verstappen. El duelo entre Alonso y Schumacher nos enseñó que incluso las leyendas pueden ser desafiadas y superadas. Que el respeto se gana en la pista. Y que, en el deporte como en la vida, no importa cuánto tiempo lleves en la cima, siempre hay alguien hambriento esperando su oportunidad para cambiar la historia. Y así terminó uno de los duelos más épicos del mundo de la F1. Una batalla que nos mostró que no importa cuán grande sea la leyenda, siempre habrá alguien dispuesto a desafiarla. Si te gustó esta historia de rivalidad, superación y respeto, no olvides suscribirte y dar clic a la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. ¿Qué otra rivalidad legendaria de la F1 te gustaría que analicemos? Déjalo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.